Antes de la pandemia, me la vivía en el coche. Mi trabajo queda a las afueras de la ciudad, en un parque industrial. Afortunadamente, disfruto manejar, y la carretera por la que transito generalmente está muy despejada. Así que, en vez de que resulte una fuente de estrés, el camino me permite relajarme mientras escucho música y llevo las ventanas abiertas. Bueno, casi todos mis viajes eran así. Justo el último de ellos, previo a que me mandaran a trabajar desde casa por la situación sanitaria, resultó una verdadera pesadilla. Me ocurrió algo que parecía sacado de una película de terror. Ese día, salí tarde de la planta. Me había quedado a terminar un reporte que debía mandar cuanto antes al jefe de mi jefe. Pude haber terminado en casa, pero traía un buen ritmo y preferí no romper mi concentración. Por eso, cuando encendí mi coche para, por fin, irme a descansar, la luna ya se veía en el cielo y se estaba oscureciendo. No me da miedo manejar a esas horas. Como les dije, la conducción es un hábito que disfruto. Lo he practicado en diferentes circunstancias. No, la noche no me asustó. Me asustaron otras cosas que a continuación les platicaré. Fiel a la costumbre, iba conduciendo a una velocidad media para disfrutar de mi música. El frío aire nocturno me pegaba en el rostro, pero de una manera agradable. Iba tan satisfecho por haber terminado mi trabajo y tan tranquilo por el ambiente en el que me encontraba, que tardé un segundo más de lo normal en notar que delante de mí, en medio del camino, había un enorme tronco. Ese segundo extra que mi concentración tomó me llevó a desesperarme y a actuar irracionalmente. Di un volantazo para esquivar el obstáculo y eso me sacó de la carretera, llevándome a la terracería lateral. Logré frenar cuando ya estaba muy cerca de chocar contra una construcción de ladrillos. Inhalé y exhalé varias veces para calmar el temblor que me recorría el cuerpo. Mi agitación me impidió notar en dónde había parado. Fue hasta que me tranquilicé que lo vi. La construcción de ladrillos era un pozo de agua. Atrás había una pequeña casa abandonada. He pasado muchas veces frente a ese lugar, pero nunca antes le presté atención desde el coche. Intenté arrancar para irme, pero no pude retroceder. Me pareció que la llanta estaba atorada. Bajé y lo comprobé. Maldije. No podía ser que mi día terminara así. Volví a mi asiento y marqué a mi aseguradora para pedir ayuda. Necesitaría una grúa para mover mi coche. El atascamiento era tal que yo no podía resolverlo solo. Afortunadamente, tengo un muy buen servicio contratado. Me dijeron que pronto acudirían en mi auxilio. No me agradaba la idea de esperar en medio de la nada, pero no tenía alternativa. Decidí entretenerme escuchando un podcast desde mi teléfono. Así pasé 10 minutos. Fue entonces que escuché ruidos sordos. Eran golpes y crujidos también. Se escuchaban amortiguados, pero no muy lejos. O bien mi mente me estaba engañando por los nervios de estar solo, en la oscuridad y sin medio de transporte, o bien eran ruidos normales de la naturaleza a mi alrededor. Cualquier otra opción quedaba descartada, ¿o no? Pensé que podría ignorar lo que escuchaba, pero era persistente. Algo me dijo que no eran sonidos mentales ni naturales. Pausé mi podcast. Decidí inspeccionar. Al caminar rumbo a la casa abandonada, noté que los golpes y crujidos aumentaban de volumen. Mi cerebro me dijo, da media vuelta y regresa al carro. Pero mis piernas parecían tener autonomía. Seguía avanzando. Sentía curiosidad.
Lo hice cautelosamente, eso sí. Mi intuición sí escuchó las advertencias de mi parte racional. Al estar frente a la casa, quedó claro que el ruido salía de ahí. Vi que la puerta estaba entreabierta y había una ventana sin cortinas al lado de ella. Opté por mirar a través de ella antes de animarme a entrar. Así, vería lo que ocasionaba los sonidos sin que ese algo se percatara de mi presencia. Nada. El interior parecía estar desierto. Sin embargo, los golpes y crujidos sí venían de ahí. Noté que en el suelo de la habitación había una pequeña puerta. Probablemente guiara a un sótano, y ahí estaría la fuente del alboroto. Decidí entrar a la casa. Uno de mis pasos hizo crujir el suelo, y entonces reinó el silencio. Se me erizaron los cabellos de la nuca, pero pronto se reanudó el ruido. Todo en el lugar estaba asquerosamente sucio. Las paredes, el techo, el suelo. Había un mueble que no había visto a través de la ventana, porque quedaba atrás de una columna. Cuando vi lo que había encima, mi boca se abrió y un sudor frío salió de las palmas de mis manos. Había una bolsa raída y manchada de algo oscuro. Encima de ella había un martillo con costras rojo oscuro. Eso parecía sangre. Lo que había a un lado me inquietó aún más. Era un serrucho. Podrán decir, ¿por qué te inquietó más un serrucho que la posible sangre? Lo que pasa es que hasta ese momento no me había detenido a pensar. ¿Qué hacía un tronco a mitad de la carretera? No les había dicho esto, pero los árboles que hay en los laterales de la carretera no están tan cerca de ella. Si un árbol hubiera sido partido por un rayo, digamos, o tumbado por una colosal corriente de aire, habría seguido sin poder llegar al camino. Si había un tronco a mitad de la carretera, era porque alguien lo había colocado deliberadamente ahí. Al llegar a esa conclusión, vi que al lado del mueble había un par de tacones sucios y una camisa blanca manchada de lo que, ahora sí, sin lugar a dudas, era sangre. Emití un sonoro gemido. Fue sonoro porque no había ningún otro sonido que lo amortiguara. Me di cuenta de que los golpes y crujidos habían cesado un segundo atrás. Corrí a la puerta. Mi curiosidad había sido desplazada por el terror hacia lo inminente. Volteé la cabeza rápidamente porque ya se habían escuchado algunos pasos y un crujido proveniente de la puerta del suelo al abrirse. Solo lo vi un segundo, pero eso bastó para horrorizarme. Era una grotesca máscara de oso y mucho cabello desgreñado. Giré de nuevo la cabeza y seguí corriendo con todas mis fuerzas. Escuchaba que era perseguido. Justo cuando iba a perder toda esperanza por lo desamparado de mi situación, una intensa luz me cegó y me hizo detenerme. Cuando mi vista se ajustó, vi que era la grúa que al fin estaba llegando. Hice señas para que se apresuraran y me ayudaran, pero cuando quise comprobar si mi seguidor seguía detrás de mí, no vi a nadie. No había nadie alrededor, de hecho. Le conté todo al encargado de la grúa. Él marcó a la policía. Yo no podía hacerlo porque estaba muy alterado. Cuando llegaron, se metieron a inspeccionar a la casa abandonada, pero no había nadie. Tampoco estaban ni la mochila, ni el serrucho, ni la ropa que yo había visto antes. Les insistí que miraran en el sótano, pero no había nada. Yo mismo, tras mucho insistirles, bajé con ellos para comprobarlo. Y efectivamente, no había nada. La policía me trató como si estuviera loco. El encargado de la grúa sí me creyó, pero poco podía hacer por mí. En la parte de atrás de la casa había una puerta abierta. No estaba abierta cuando yo entré a la casa inicialmente.
Muy seguramente, mi perseguidor decidió volver cuando vio a la grúa llegar. Tomó sus cosas y se marchó sin dejar ningún rastro. La verdad, me aterra volver a transitar esa carretera. Me aterra imaginar lo que eran esos golpes y crujidos. Me aterra pensar en quién estaba detrás de esa horrible máscara de oso. Y me aterra aún más lo cerca que estuve yo del peligro.